Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Por estar con nosotros. Estamos precisamente dialogando con Santiago Quintero, quien es un ejemplo para muchos jóvenes ecuatorianos, para muchos ecuatorianos, por haber alcanzado ya su octavo 8000. ¿Qué significa esta trayectoria, Santiago, de buscar alcanzar las cumbres más altas, llegar a más de 8000 metros en las montañas del Asia y de otros continentes? Bueno, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, en un sentido práctico, mi vida sufrió a los 26 años no es un accidente, pero unas congelaciones en el Aconcagua. Sufrí unas congelaciones que resultaron en la pérdida de la mitad de ambos pies. Y a partir de este momento... Pero eso no significó terminar un proceso y de pronto buscar otra, pero eso más bien a usted le motivó más a seguir escalando. Bueno, había una lesión que no me permitía volver a la montaña, realmente, una lesión física que me dejaba inhabilitado para practicar este deporte. Y lo maravilloso y lo milagroso del haber vuelto a la montaña significa un compromiso de gratitud, un compromiso de enseñanza, un compromiso de humildad hacia la vida, porque siento que he tenido el privilegio y he vuelto a nacer de nuevo, ¿no? Para mí la montaña es un nacimiento. Usted dice cuando tuvo 26 años tuvo ese problema en el Aconcagua. ¿Cuántos años han pasado de eso? ¿Y cómo ha sido ir rompiendo esos límites? Usted dice, yo tenía una limitación, pero regresé a la montaña. Bueno, son 15 años que han pasado y me tomó 6 años volver, ¿no? Esta limitación física se convirtió en un proceso mental que se rompía cada día, convirtiendo los pensamientos negativos y este sentir físico de limitación, ¿no? Cuando yo caminaba, obviamente se sentía la limitación, porque caminaba sin prótesis, la mitad del zapato vacía, era toda una problemática, ¿no? Muy amplia, ¿no? El ir a una piscina, ir al mar, ir a probarse un pantalón, a una boutique, todo esto. Entonces yo comencé a cambiar la forma de pensar y comencé a cambiar mi forma de sentir en relación a los objetivos de vida que yo tenía, que era regresar a la montaña. En ese momento ya sé cómo funciona ahora neurológicamente el cerebro, comienza a generar estos neuropéptidos que vuelven hacia el hecho de buscar y encontrar la solución. Entonces, en el año 2006 se da la solución en mi vida. En Colombia, tuve un viaje a Colombia, hice un viaje a Colombia porque estaba buscando volverme a hacer una cirugía y descubrí un protecista. La vida coincidió que conocí a Winston Ovallos, venezolano, y en 3 años inventamos unas prótesis. Es decir, usted tiene prótesis en cada uno de sus pies que le permiten romper los límites que tenía. Bueno, las prótesis no me permiten romper. No, yo sé, es el proceso es sí, un paso para. Pero sin las prótesis no podría haber vuelto a la montaña, a subir nunca una montaña de 8000 metros. Y la problemática del dolor también, el tema del dolor físico, de la sensibilidad de la piel, de las heridas, úlceras hasta el hueso, de toda la parte neuronal, tenía todas las terminaciones nerviosas muy inflamadas. Después el tema de la adaptabilidad del pie
en la prótesis y la prótesis en la montaña, porque no fue una prótesis diseñada para subir la montaña, para hacer para que aguante temperaturas de menos 30 bajo cero, para que aguante 23, 21 horas de recorrido, y todo esto se fue creando desde el punto de vista de dominar la mente y convertir los pensamientos en positivos. Eso es la parte individual. ¿Qué pasó con su familia? Porque una cosa es lo que usted quería, ir rompiendo esos límites y volver a la montaña, pero ¿qué pasaba con su familia? ¿Qué opinaban ellos de que vuelva usted a la montaña después de lo que sufrió en el Aconcagua? Bueno, mis padres me han apoyado siempre y han respetado mis decisiones en lo que yo quería hacer en la vida, ¿sí? Ellos son sociólogos, son estudiosos, escritores, profesores sí, muy reconocidos, universitarios. Rafael Quintero, Sí. su mamá, y todos están muy involucrados en varios sectores. Y es curioso porque pienso yo que el ser humano en su búsqueda busca ser feliz. La esencia humana es la felicidad. Y muchas veces nuestro camino toma otras direcciones y otros rumbos en donde nos olvidamos de este sentido que tenemos en la vida. Entonces, este respeto de mis padres fue fundamental, y también fue fundamental un proceso en mi niñez que fue un ambiente, un colegio que se llamó el Pestalozzi, en donde había un ambiente preparado de amor y respeto. No había una directividad en el sistema educativo. Yo tuve una libertad absoluta en donde desde bregar con la problemática interna, yo comencé a elegir y a escoger mis propias y a tomar mis propias decisiones. Esto científicamente... Y a fijarse sus propias metas. Claro, se va generando una red neurológica en el cerebro que genera a lo largo de los años este descubrir qué vas a hacer en la vida. Entonces mi elección fue a los 10, 11 años ser montañista. Elegí eso y a los 15 comencé a practicar, gracias al ingeniero Jacques Bermeo, este deporte. Pero después del accidente obviamente había un tema de no sobreprotegerme. Recuerdo que mi mamá me dijo, bueno, tienes un tiempo para que escojas qué hacer en tu vida, o una carrera universitaria, o te busques un oficio, porque ya el montañismo se acabó. Recuerdo que di una charla de motivación en Riobamba, a la Universidad UCT, y ahí me invitaron becado a escoger una carrera. Entonces escogí la carrera de Administración de Empresas Turísticas y comencé otra carrera en mi vida, ¿no? A estudiar. Para mí era curioso porque tenía 27 años y mis compañeros tenían 18, 19, 20. Y fue una etapa también interesante, ¿no? De mucha fortaleza. El aprendizaje de los chicos y el volver a empezar. Sí. Pero usted nos decía, logra encontrar a este colombiano, empiezan a trabajar en las prótesis, que es parte de un proceso. ¿Cuándo logra volver a la montaña y cómo logra adaptar estas prótesis, lo que usted decía, caminar 21 horas, temperaturas de menos 30 grados, o sea, una serie de elementos que uno difícilmente, si no ha ido a la montaña, ni siquiera puede imaginarse? Bueno, esto no lo hice nunca de la forma racional, se podría decir, o sea, planificando mentalmente si es que va o no funcionar. Simplemente me lancé al vacío, me llevé en el 2007 este par de prótesis que no eran las definitivas. Fue el segundo año que hicimos el intento de realizarlas, y las probé, o sea, las fui probando aquí en Ecuador, después fui al Himalaya y los pies resistieron, no hubo ninguna modificación durante el ascenso, y yo le puedo garantizar que esto tiene mucho que ver en donde usted enfoca su atención. Usted enfoca su atención, usted va generando esta energía que produce este tipo de, yo les llamo pequeños milagros. Y va generando las condiciones para que esos pequeños milagros se den. Sí, pero acaba de llegar a su octavo... Cuando usted es más energía que materia, se puede ir generando. Se puede. Usted acaba de llegar a su octavo 8000, es decir, ha Sí. subido ya 8 cumbres de más de 8000 metros. Sin oxígeno. Sin oxígeno. Imagínense. Sin oxígeno significa
que el cuerpo a 7.500 metros comienza a morir por la falta de oxígeno. Hay 30% de oxígeno a 7.500 metros. Y el cuerpo comienza un proceso hipóxico y un proceso de edema. Entonces, en 48 horas el organismo fallece a más de 7.500 metros, comprobado científicamente. Y los montañistas que suben montañas de 8.000 metros sin oxígeno tienen que entrenar tanto y estar, entre comillas, completos físicamente, ser sumamente fuertes, entonces sumamente fuertes. Me siento, por eso comencé la entrevista diciendo que me siento privilegiado y con mucha gratitud hacia la vida, hacia Dios, hacia el universo, por haberme permitido en estos 10 años llegar, nunca me imaginé llegar a mi octavo 8000. Acabamos de volver del Dhaulagiri, la 7ª montaña más alta del mundo, un pico de 8.167 metros, una montaña durísima, muy complicada, técnica, la ruta es muy larga, muy peligrosa. Y pues se llegó a la cumbre, gracias a Dios, subimos del octavo 8000 y ahora la idea, ¿no? El proyecto es completar los 14 8000. Son 14 montañas de más de 8000 metros que 30 montañistas a nivel mundial a partir del año 50 hasta 2017, se han pasado 67 años, han conquistado, han logrado los 14 8000. Es un proyecto muy riesgoso. Pero además, usted busca, además de los riesgos, busca apoyo para llegar, porque no solamente es llegar, es toda la estructura que necesita, desde llegar a los Himalayas hasta lograr subir, es decir, este apoyo de empresas, quienes han apoyado a Santiago a cumplir estos sueños, a lograr ir llegando al octavo, pero usted quiere llegar a los 14 8000. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, me ha apoyado y agradezco a Chevrolet, ¿sí? Vamos 8 años con la marca, ¿sí? Y Salud S.A., vamos 11 años con Salud S.A. Tenemos un apoyo desde el año 2007 con Salud y desde el año 2009 con Chevrolet. Ellos se han mantenido en el tiempo y obviamente pues se ha podido completar hasta el momento 8 8000. Estamos a 6 cimas de terminar el proyecto, pero hay 3 montañas, ¿por qué digo pero? Que son las más complicadas de este proyecto, que es el K2, que lo he intentado 2 veces. El K2, que es la segunda cumbre del Everest. Para lograr comprender es un una poco. montaña que 188 personas en el mundo han subido sin oxígeno. Ya. Imagínense. Y está en el mismo Everest. No, ¿Qué significa el K2? En Pakistán. Es una montaña que tiene 8.611 metros de altura. Es la montaña más icónica del alpinismo, del montañismo. A nivel mundial es la medalla que se considera, o sea, Reinhold Messner, que es un referente, es el vocero mundial del montañismo, él compara subir al K2 con ganar una medalla de oro olímpica. En este sentido, el K2 es el sueño, el ideal, o sea, no por ser la más alta, sino por ser la más complicada. Sí. O sea, llegar al K2, como usted dice, es romper una serie de elementos, de mitos, de sueños. Sí, bueno, y tener una suerte, porque para que usted comprenda un poquito lo que es el K2, usted está a 8000 metros en un silencio absoluto, metido en una carpita chiquitita. Y usted decía, a los 7500 empezamos un poco a morir. El silencio más profundo que se puede imaginar. Y sale a las 11 de la noche, rumbo a la cumbre de 7900 metros de altura, y frente a usted hay un bloque de hielo que mide 400 metros de ancho por 200 metros de alto. Este bloque, por el calentamiento global y por los cambios de temperatura, ha producido desprendimientos. Entonces, cuando cae un bloque de hielo, será de la mitad del edificio donde estamos ahorita, es de 10 metros cúbicos, podría decirse, ¿sí? Más o menos de esas dimensiones. Y el rato de que explota en el manto de nieve, produce avalanchas. Entonces, haga de cuenta que usted es una hormiga y hay una volqueta de arena y la volqueta le botan a la hormiga. Más o menos, este es el riesgo de ir al K2. Y son 6 horas que los montañistas para alcanzar la cumbre... ¿Y para cuándo planifica usted ir al K2?
Bueno, no Quedan tenemos 6 una- picos. no tenemos una ¿Qué fecha número todavía, sería ¿no? o cómo hace la planificación cada año un pico? ¿Cómo hace la planificación y cómo se prepara para terminar la entrevista? Sí. ¿Cómo usted se prepara? Usted decía, voy a estar en Ecuador hasta abril. En abril, ¿a dónde piensa ir? Bueno, tenemos Nos queda casi un año. Sí, tenemos el viaje en abril a Nepal. Todavía en Nepal me queda Kanchenjunga, montaña sumamente complicada. Lhotse y Annapurna. Lhotse, una montaña relativamente manejable, y Annapurna, 3 montañas en Nepal. Y en Pakistán me quedan Nanga Parbat, Gasherbrum 1 y el K2. La idea sería enlazar Nepal en abril y mayo y Pakistán en junio y julio. Entonces, no sé, tal vez ir a Annapurna y el Gasherbrum 1 o volver al K2 en el 2018, pero tienen que conjugarse varias condiciones. La una es el clima, la otra es el factor invierno, la otra es este bloque de hielo que se llama el Serac del K2. Si este Serac está en condiciones muy peligrosas, se cancela la expedición. O sea, ni loco me iría allá. No puede arriesgarse. Entonces, estamos mirando qué va a pasar. Ahorita hay un grupo de montañistas que están en el K2. Quiero ver qué pasa, si llegaron al Serac, ver fotos, etcétera, etcétera. Y evaluar en el invierno qué va a pasar con las montañas. Decir, es todo un proceso de análisis, de evaluación, de ver qué pasa con los picos. Y la situación política también. En Pakistán, el 2013 hubo un acto de barbarie terrorista, ¿no? Mataron a 13 montañistas en el campo base del Nanga Parbat, y es una zona muy peligrosa, esta área del Nanga Parbat. Pero estamos seguros que con la persistencia, Sí, la constancia absolutamente. y el decir lo que dice Santiago Quintero, las energías que pone en cumplir sus sueños lo va a lograr. Queremos felicitar nuevamente el haber llegado a su octavo 8000. Él dice, hay pocas personas en el mundo desde mediados del siglo pasado que han logrado alcanzar los 14 8000. Son retos que les ha puesto en su vida, retos que por momentos parecían casi imposibles de lograr cuando sufrió su accidente en el Aconcagua, en Chile, pero ahora demuestra que la persistencia, el creer, el confiar, el prepararse permite ir alcanzando estas cumbres. Esperamos que antes de su viaje nuevamente nos visite y nos cuente qué ha pasado con su planificación para alcanzar este reto que demuestra la persistencia, el empuje que tenemos además los ecuatorianos. Gracias a Santiago Quintero. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos hablando con la asambleísta y la activista en temas de salud, Poli Ugarte. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque.
Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy tenemos luchadores, la suerte de estar con Santiago Quintero y ahora con Poli Ugarte. Poli Ugarte actualmente es asambleísta de Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano, pero ella se caracteriza por ser una mujer luchadora, que enfrentó el cáncer como tal, pero al mismo tiempo desde la Asamblea está haciendo un exhorto al Ministerio de Salud. ¿En qué consiste este exhorto, Poli? ¿Cómo luchar por todos los pacientes, los enfermos que no alcanzan a tener la medicación? Mira, Claudia, muchas gracias primero por la invitación a todos los amigos. Quiero mandarles un fuerte saludo, buenos días. Feliz de estar en Quito, hace frío, pero ahí voy. Yo tengo 10 años trabajando en el país, 700.000 personas atendidas gratuitamente y 120 campañas, con un resultado de elevar la sobrevivencia de las mujeres que tienen cáncer de mama en un 14%. Pero no es solamente decir 700.000 personas atendidas, ¿a cuántas mujeres nos han enseñado a tocar nuestros senos y a cuidar o a generar alertas tempranas para evitar un cáncer? Es que eso es lo importante. Son miles de Porque miles. si tú haces una cultura preventiva con programas sostenidos, mantenidos y a largo plazo como objetivos, vas a tener resultados. Y el resultado, cuando yo ingresé a los 10 años, el 80% de las mujeres que tenían cáncer de mama entraban en etapa 3 o 4, que son los niveles más altos de cáncer. Hoy entran en los primeros niveles, por lo tanto hemos elevado la sobrevivencia. No podemos decir que no va a haber cáncer de mama porque científicamente pues no se ha descubierto, pero sí tenemos un resultado. Y hoy tú y yo hablamos del tócate, el de irse a hacer la mamografía, el que la chica y la mamá conversan ya no con tabúes o con vergüenzas, sino algo común, porque creamos una cultura. Y eso es importante. Cuando yo dejo lo que más amo, que es caminar por los pueblos, llegar a los recintos. Yo he caminado por todos lados, no en las grandes ciudades, ¿no? He estado en Macas, o he estado en La Troncal, o he estado en Tulcán, o he estado en las Islas Galápagos. Dejar todo esto para venir a la asamblea realmente fue un paso muy difícil, porque dejaba parte de mi alma en ese caminar de 10 años. Yo vine básicamente buscando cumplir con los ecuatorianos y darles salud, porque eso es lo que he venido trabajando, educación y salud preventiva. Y cuando llegué, hemos venido recibiendo en nuestros caminar y en nuestras visitas mucha necesidad. Y una de ellas, como trabajo en cáncer de mama, es la que no entrega por parte del Ministerio de Salud los medicamentos, ¿no?, para enfermedades catastróficas, para los tratamientos de enfermedades catastróficas, huérfanas y raras. Y eso fue el exhorto. El exhorto es exhortar al Ministerio de Salud Pública que destine recursos económicos suficientes para que dentro del presupuesto se adquieran medicamentos para los tratamientos de enfermedades raras, catastróficas y huérfanas. Además que se cumpla la ley está. El Ministerio tiene la obligación y ustedes están exhortando que se cumpla la ley de comprar medicamentos para este tipo de enfermos. Así es. Yo creo que es importante también decir a las personas que nos están viendo que si bien fue en exhorto de Poli Ugarte, tuvo el respaldo unánime de 126 legisladores. Y estos 126 legisladores reclaman porque a todos, cuando llegamos a nuestros territorios, a nuestras provincias, lo que nos dicen, no hay citas médicas, no hay medicamentos, no dan solamente paracetamol. Y es un poco un llamado de atención, y que se entienda, llamado de atención de toda la Asamblea Nacional. Es decir, no es una legisladora de oposición la que lo hace. Sí, si bien es cierto, lo presenté yo, pero tuve el respaldo de todos. Es decir, fue por primera vez después de 10 años, ¿no?, que cambiamos y hacemos un hito de cambiar por unanimidad
todos los legisladores pedir y exhortar a al Ministerio de Salud Pública que entregue este tipo de medicamentos. ¿Qué es lo que pasa realmente con este problema? Las enfermedades catastróficas son enfermedades, ¿no es cierto? Son enfermedades que están catalogadas como de alto riesgo, ¿no? Para poder saber qué es una enfermedad catastrófica como un cáncer, ¿no? Son una enfermedad crónica y también que tienen un tratamiento programado, que tiene que ser oportuno y de alto costo. Es definitiva. Si la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado garantiza la salud y la salud debe ser gratuita, todos tenemos que tener acceso a la misma. ¿Qué pasa con la entrega de medicina? Son 150.000 personas, Claudia, que en un momento dado el Ministerio de Salud dice que existen en el país con este tipo de enfermedades. Pero lo raro es que solamente en el Andrade Marín dicen que ingresan 40.000 al año. Como que no hay mucha coherencia. En un hospital 40.000 cuando dicen que hay 150.000. Lo que ocurre normalmente es que la persona se acerca, no le dan la cita, no le dan el medicamento y se va a morir a sus casas. Eso no puede ocurrir. Y por Además, lo menos lo que ustedes eso buscan, Poli, no está es bien. buena calidad de vida. O sea, una enfermedad catastrófica, lamentablemente muchas veces tienen un final trágico para la familia, pero ¿qué calidad de vida tiene ese paciente si no tiene los medicamentos? ¿Y qué calidad de vida tiene su familia? Esa es la parte más importante. Nadie se puede morir en este país por no tener dinero, primero. Nadie se le puede quitar la posibilidad de extender su vida en un momento dado o de curarse por no tener un medicamento de calidad. Hoy hay 790 fármacos que están establecidos como medicamentos básicos. De esos 790 son 106 para enfermedades catastróficas. Pero ¿sabes qué? El 11% de ellas, 90 fármacos, no se venden en el país. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? ¿Por qué no están entregando la medicina? Es por un trámite burocrático. Normalmente, en el año 2003, había un reglamento que cada institución, el IFA, el ISPOL, el IES, la Junta de Beneficencia, Solca, ¿no es cierto? Ellos mismos, si no estaban dentro del cuadro básico, la persona requería el medicamento, inmediatamente el doctor la solicitaba dentro de esas instituciones y se le entregaba el medicamento después de hacer un análisis. ¿Qué sucede ahora? Todas las instituciones, todas, el ISPOL, el IFA, el IES, la Solca, todos, tienen que pedirle permiso al Ministerio de Salud Pública. ¿Qué pasa? Entonces, si no estás dentro de los 790 del cuadro básico, tienes que ir a hacer un estudio en el Ministerio de Salud Pública que demora 2, 4, 6, 7 meses y en un momento dado te lo niegan. Hoy se están presentando por personas una acción de protección que mientras va el estudio, mientras te lo niegan, más mientras va el juicio que ya se ganó por primera vez una acción de protección y eso es jurisprudencia, le llegó al señor después de un año y después de 2 meses de haber recibido el medicamento fallece. O después de la señora 22 días de recibir el medicamento fallece. Y te quiero enseñar algo. Y lo cual es muy, muy duro porque es por tramitología que las personas no alcanzan a los medicamentos. Ahora, Poli, ¿qué hacer para que el exhorto efectivamente sea cumplido por el Ministerio de Salud y se empiece a tratar de manera diferente los casos que menciono? A ver, antes de eso, de contestarte eso, que es muy importante lo que tú acabas de decir, estos solamente son medicamentos del HCAN, del Carlos Andrade Marín. Todos estos medicamentos fueron solicitados al Ministerio de Salud Pública y te voy a dar 4 casos. 720 pacientes necesitaban ribatigmina. ¿Sabes para qué es esto? Para tratar la enfermedad de Alzheimer. 720 personas fueron negadas después de un estudio de 2 meses, fue negado el tratamiento y estas personas, son 700 personas que no pueden recibir y tú sabes lo que es la enfermedad del Alzheimer. Tú tienes 100 pacientes para vejiga hiperactiva con signos de incontinencia urinaria y urgencia. Esto trae consecuencia mañana problemas en los riñones. 100 pacientes se les negó darifenacina. Y así sucesivamente, 60 pacientes glutamina, este metabólico es un régimen nutricional. Son productos, 40 pacientes de tomirato, tratamientos para adultos y niños con crisis epilépticas. A 40 pacientes se les negó. Entonces,
¿Qué es lo que se está haciendo? Se está negando porque hay un comité que está manejado, entiendo, por la Dirección de Medicamentos del Ministerio, con un grupo. Ellos hacen el estudio, dicen que no tienen la calidad o no tienen las condiciones científicas, lo niegan, y quien pone el visto bueno es la asesora de la ministra, que es una señora María Belén Mena, que te ha vuelto el Dios, porque nadie puede tener en sus manos decir quién vive o quién no vive en este país. Ellos tienen que decir, necesitamos este medicamento. Y me lo ha dicho el mismo IES, me reuní con el IES. Me dice, Poli, tenemos los recursos para los medicamentos, pero si el ministerio nos los niega, no lo podemos entregar, porque el médico que entrega medicamentos y que ya en algunos casos han corrido los riesgos, lo pueden glosar. Por salvar una vida. Exacto. O sea, ¿cómo es posible lo que dice Poli, que una señora decida quién vive o quién muere, o que glosen a un médico por salvar una vida? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr que se establezca el procedimiento que se tenían antes. Además, se ha roto con la prelación de leyes. El artículo 425 de la Constitución establece que la primera norma es la Constitución. En el puesto 6 están los reglamentos y en el puesto 8 están los acuerdos. Hay un reglamento que establecía desde el año 2003, en la época de Lucio Gutiérrez, que cada una de las instituciones, si no estaban dentro del cuadro básico, podían pedir y comprarla. Es decir, el IES podía comprar directamente. No ir a esa tramitología de 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, para que muchas veces te niegue y el paciente se muera. Entonces, eso estaba establecido en el reglamento. Sacan un acuerdo de un ministro encargado en el año 2003, y sobre la prelación del reglamento están funcionando en este momento, y eso vamos a exigir también. ¿Por qué funciona un acuerdo cuando el reglamento era el que está sobre el acuerdo? Y ahora, con ese acuerdo, llevan todo. Y te doy un ejemplo. Si una persona, el médico le dice, señora, usted tiene que tomar 6 meses del tratamiento, pero no está dentro del cuadro básico, va al estudio en el ministerio. El ministerio aprueba después de 2 meses, completa los 6 meses y el médico vuelve a decirle, sabe que con los 6 meses no son suficientes, hay que ampliarlo 3 meses. Tiene que volver a hacer la tramitología, volver al ministerio. Y se detiene el tratamiento y por lo tanto tanto pierde burocracia. efecto. Y el tiempo en enfermedades catastróficas, el tiempo en enfermedades raras es necesario. Es el factor importante entre vivir o morir, como decía Poli Ugarte. Ahora, retomando lo que yo le preguntaba para cerrar la entrevista, Poli, ¿qué hacer para que el exhorto funcione? ¿Qué hacer para que el ministerio efectivamente analice y haga que los casos que usted ha mencionado se agilicen y los pacientes reciban la medicación que necesitan? A ver, varias cosas. La primera, que la ministra nos explique por qué está trabajando con un acuerdo y no con un reglamento. Tenemos que eliminar esa tramitología con el Ministerio de Salud, y que sean las mismas instituciones, Solca, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el IES, el ISPOL, todos que si no están dentro del cuadro básico, entreguen directamente la medicina, como se lo hacía a través del reglamento que hizo en el año 2000, se hizo en el 2003. Eso es lo primero, porque ahí eliminas toda esa burocracia. Segundo, si ya hay medicamentos comprobados que han dado resultados en un cáncer, por ejemplo, en el cáncer de mama, un medicamento, ¿para qué volver a hacer el estudio en el ministerio? O porque ya estás en el tratamiento, tienes que porque se te acabó el tiempo del tratamiento y tienes que ampliarlo, volver otra vez al estudio. Tenemos primero que nada eliminar los entes burocráticos. Segundo, hay que respetar el reglamento y que cada una de las instituciones entregue los medicamentos, no a través de una sola persona, que es realmente que se reúne esa comisión de medicamentos, la directora y un poco de personas, y ¿sabes qué, Claudia? Ni siquiera visitan los hospitales, lo hacen a través de las redes buscando que si vale o no vale el medicamento. ¿Tú puedes creer eso? Eso no se puede dar. Hay que pedirle al Ministerio de Salud Pública que entienda que esto es un llamado de atención no de una mujer, es de 126 legisladores, que se diga cuánto presupuesto no en medicamentos, no porque ellos juntan medicamentos con dispositivos médicos. Un dispositivo médico puede ser un bajalengua como puede ser un tomógrafo. Entonces eso amplía. ¿Cuánto se está dando exactamente en medicamentos para enfermedades catastróficas raras? ¿Qué medicamentos se han comprado con ese presupuesto? Entonces, que se nos explique para poder decirle a la comunidad y a los ciudadanos ecuatorianos por los cuales yo vine a representar que le vamos a poder salvar la vida.
No por no tener recursos en este país podemos permitir que se mueran las personas. No puede haber una persona que reglamente como Dios para decir tú vives o tú mueres, porque ellos están negando o están dando la capacidad. Eso no puede ser. Esperamos que el exhorto, como dice el asambleísta Poli Ugarte, de 126 legisladores, sea muy tomado en cuenta y se busque mejorar el tema salud. No se puede permitir que en el siglo XXI las personas mueran por falta de acceso a medicamentos y por trámites burocráticos. Gracias a Poli Ugarte, gracias a ustedes que nos acompañan. Vamos a continuar con el tema de salud, dialogando con el doctor Jan Rath. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque. Un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por estar con nosotros. Como habíamos anunciado, damos la bienvenida al doctor Jan Rath. Hoy queremos hablar sobre continuar con el tema salud. Doctor Rath, en algunas ocasiones hemos dialogado con usted sobre el problema de salud. Hace unos días vimos a través de su muro de Facebook la preocupación que existe cuando un paciente terminal decide ir a su casa. ¿Qué ocurre con el aparataje burocrático de lo que pasa en el país? Bueno, realmente escribí algo en el muro y puse también una carta en el diario El Comercio y ha tenido una acogida brutal la carta porque creo que topé ciertas fibras que todos fibras tenemos. que todos tenemos. Yo soy médico intensivista, veo pacientes muy graves y me veo enfrentado a la situación de la muerte del enfermo. ¿Qué importancia tiene la muerte del enfermo? Tiene importancia la muerte del enfermo porque es el momento crítico en el que la familia enfrenta la separación entre lo físico y lo espiritual. Pero al mismo tiempo es el elemento de ayuda número uno para conocer cuáles son las enfermedades prevalentes
y qué causa determinó la muerte de este individuo para fortalecer las políticas de salud. A ver, Para ¿qué lo significa cual, esto de enfermedades prevalentes y la causa de muerte de un individuo? si muere una persona y si muere, vamos a suponer, por Zika, que está de moda ahora el Zika, ¿cuántos casos de Zika murieron? Va a ayudarle al ministerio, en este caso, que es el rector, el dueño, el patrón de la salud del Ecuador, para definir las políticas con el Zika. ¿Cuáles son los problemas que causan la muerte de la gente? ¿De qué se está muriendo la gente? Esto es la base epidemiológica. En todas partes del mundo existe una fuente de investigación epidemiológica que permite definir los programas de salud. Se mueren muchos niños por diarrea, se mueren por esto, se mueren por lo otro. Por lo tanto, la muerte es importante para la familia por ser el momento de despedida de lo material versus lo espiritual. Es importante para el pobre enfermo que muere, absolutamente importante. Y hacia allá queríamos ir, porque hacia allá va el sentido de su carta también, el morir con dignidad. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Registrar la muerte. ¿Quién registra la muerte en el país? El Ministerio de Salud a través del INEC. Y el INEC está conformado por un centenar de empleados, como todas las oficinas públicas en la actualidad, de los cuales hay muy poca gente que conoce lo que es la epidemiología y que conoce la salud para establecer una causa de muerte. ¿A quién se le encomienda entonces que certifique la muerte? Al médico. Y el médico tiene que haberlo visto al paciente según nuestras normas, hay un reglamento por ahí, tiene que haberle visto en lo posible un minuto antes de morirse, cosa que no siempre es posible, que siempre no se puede asegurar. Entonces el médico de familia, en una estructura de medicina de familia que aquí apenas está esbozada, es el que determina cuál fue la causa de muerte. ¿Por qué razón? Porque pueden haber implicaciones legales, además. Y para saber cuál fue la causa de muerte, para favorecer las políticas que prevean las causas de muerte previsibles. En ese sentido es el INEC el que tiene que emitir una papeleta. ¿No era el registro civil antes que uno iba al registro civil y ahí había un departamento en donde... El registro civil tomaba la información que venía del INEC. Ya. Entonces el INEC ofrece una papeleta, esa papeleta en manos del médico es de nada. Es decir, el familiar tiene que ir al INEC a sacar la papeleta. Ahora no sabes ni a dónde tienes que ir. En medio del horror que es enfrentar la muerte Ya no se sabe ni dónde hay que ir. No se sabe. Porque no hay la papeleta. Dicen que pronto será por internet y entiendo que en estos días va a salir por internet, pero solo podrán retirarlo aquellas personas registradas para dar certificación de la muerte. Hablamos de un país que tiene un 60% de área urbana, pero hay un 40, 35, 30% de gente a nivel rural que no tiene otra posibilidad sino enterrar a su muerto sin certificación médica. Muchísimas veces no hay certificados médicos. Entonces el INEC maneja la papeleta que es gratuita, pero que no hay dónde conseguirla. Relataba 3 casos en el último año y me había equivocado porque eran 4 ya los casos de pacientes que no estaban en el hospital, porque de morir en el hospital es muy fácil. El hospital provee de la papeleta, con un sello, con otro sello, con 4 copias en papel térmico, una papeleta copiada de la papeleta de México. Es curioso, revisando las papeletas de defunción de otras partes del mundo. Cuando esté en el hospital o en una clínica, ellos le proveen el famoso documento. Sí. Pero si eso no ocurre, si es que eso no ocurre, si estamos en otro lugar, no había forma. Hasta hace unos meses, el médico que iba a certificar tenía que ir junto a la familia al Hospital Eugenio Espejo, donde habían montado una oficina del INEC, para solicitar, le hacían a uno firmar, responsable, no podía uno equivocarse una letra, de equivocarse no había segunda papeleta, por lo tanto no iba a haber insumación. y si no hay la papeleta, no se puede enterrar al muerto. Entiendo que es sí hay terrible. cómo, pero hay cosas irregulares que yo no las entiendo. Yo no estoy dispuesto a hacerlas tampoco. En el último caso concreto murió la madre de un colega mío, de 93 años la señora, y murió pues por senectud, aunque aparte de la senectud había una causa de muerte que era una enfermedad maligna. ¿Cómo certificamos la muerte? Siendo médicos. Primero, ¿dónde le tratamos? Pensamos que era paciente terminal y la mantuvimos en su casa los últimos 6 u 8 meses y la veíamos periódicamente. ¿Dónde conseguimos la papeleta? No hay papeletas. No hay cómo, hay que esperar al día siguiente ir a un hospital donde nosotros, este colega mío y yo, que tenemos influencias
Podríamos obtener una papeleta que vienen numeradas, registradas, controladas, para que nos entreguen la papeleta y firmar la causa de muerte. Además, en la causa de muerte hay que establecer el código CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades. Son aproximadamente 360.000 variables del CIE-10. No usamos el CIE-10 en los hospitales, una consulta privada en forma completa, porque hay que hacer un curso, porque son muchas variables para encontrar la causa de una enfermedad o la causa de la muerte de esa enfermedad. Es un proceso larvado, complicado. Termina uno poniendo algo muy sencillo, termina uno facilitándose la acción ante una familia que está presionada. Si la familia no consigue, viene automáticamente levantamiento de cadáver, policía, autopsia. Es decir, estamos en un régimen que no entiende lo que es la muerte, ni sabe el valor que tiene la información. Y el doctor Rad tras la está muerte. hablando de un caso de una madre de un médico que tiene las posibilidades de qué Pues, pasa en el campo, qué pasa en una hacienda, qué pasa en algún sector rural del Ecuador. ¿Qué ocurre? Lamento estar lejos ya de la situación de la vida rural en el país, pero ¿qué pasará? Sin certificación médica terminará haciéndose autopsias, no, amenazados por la autopsia, firmando por el jefe de salud de la zona, que firmará la causa sin ningún conocimiento. Pondrá lo que pasaba antes: paro cardiorrespiratorio, primera causa de muerte en el Ecuador, no, en el mundo. No hay nadie que se pueda morir sin un paro cardiorrespiratorio. Esa no es una causa de muerte. Ese es el efecto final de la muerte. Es complicada la muerte. Si la vida es complicada, la muerte es más complicada en el país, y eso es imperdonable. Porque una vez que uno ha vivido, no puede perder su tiempo en la burocracia. No parece justificable. Creo que esto no tiene oídos porque está en manos del INEC. Y el Ministerio de Salud no tiene opinión al respecto. Tiene un reglamento que pone dificultades, pero es complicado morirse. Mi recomendación es no hacerlo. Y si lo hacen, que lo hagan en un hospital. En un hospital. Lo cual es una aberración, ¿no? Sí, porque hay casos y casos, y seguramente la familia en un momento dado quiere estar con su familiar de manera más cercana, mimándole, cuidándole, y eso no es en un hospital. Por supuesto que sí. Bueno, es un problema chiquito dentro de los tantos problemas que tiene la salud ecuatoriana, que al momento tiene grandes expectativas, pero más allá de expectativas no tiene nada prometedor de momento. ¿Por qué hablar de que no hay nada prometedor si se ha hecho una inversión enorme en salud? Es lo que siempre estamos preguntando. Se ha invertido en equipos, en infraestructura física. ¿Por qué no mejora la calidad de atención a los pacientes? Bueno, hay que reconocer que hemos cambiado de gobierno, que al parecer hay un cambio de estilo, que también parece ser que la ministra de Salud no cambió, que sigue las mismas políticas anteriores, está atiborrada de camas hospitalarias que se inauguraron en los últimos 3 meses del gobierno anterior y que ninguna de ellas se ha habilitado. Algunos de los hospitales de Guayaquil del Seguro Social, aunque esto no le pertenece directamente al Estado, digamos al gobierno, pero sí al Estado, se han inundado, que hay que equiparlos, que no hay médicos suficientes para enfrentar esa situación, que hay entusiasmo por las enfermedades catastróficas. Acabamos de oír hablar sobre este tema, pero no tenemos definido lo que es una enfermedad catastrófica, que el dinero está escaseando en todos los lugares y que en el Ministerio de Salud también escaseará, y que no hay una política bien solvente, bien estructurada desde esa cartera, que ahora pretende con el Código Orgánico de Salud convertirse en un ente gigantesco, enorme, burocrático, más burocrático, y entonces no hemos oído hasta ahora al presidente por dónde vamos a ir en ese punto. En este código que está en proceso para segundo debate, ¿cuánto pueden involucrarse médicos con experiencia como el doctor Rad? ¿Cómo está acercándose la Asamblea a los médicos que son los que conocen los problemas de salud del país? Yo no sé si los problemas de la salud debe estar solo y exclusivamente en las manos de los médicos, como era. Así era. Están pacientes, están especialistas, pero sí, están los médicos que viven el día a día. Que a mí me disculpe la entrevistada anterior, pero el tema de salud en manos de los asambleístas, muchos de ellos sin ningún conocimiento. Poli es una mujer muy activa por sus problemas y por su perfil personal, pero un árbitro de fútbol, 2 reinas de belleza, que son los que forman la comisión a discutir temas de salud, no está bien. No está bien que sean solo ellos, que hay que hablar con la sociedad.
Si quieren socializar la ley, hay que hablar con la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Organizaciones diferentes encargadas de mantener el equilibrio entre el Estado y la sociedad en relación a las necesidades de salud. Sí, necesitamos que esté la sociedad científica, necesitamos que estén las comunidades, que se expresen las opiniones de las sociedades de cada una de las especialidades, que participen los gremios, que ahora están discutiendo una vez más con el Ministerio de Salud, pero no participan. Se socializa para hablar del tema, pero se escribe una ley aparte, fuera del lado estricto de la socialización, en las oficinas burocráticas. Esta nueva ley, la ley de salud, va a ser un monstruo apocalíptico porque va a tener un poder el Ministerio de Salud que va desde sanciones a los médicos por incumplimientos deontológicos, es decir, no se portó bien el médico y podrá ser suspendido pocos días, meses o años. ¿Quién decide? ¿El propio ministerio? ¿Qué comité? Claro, ¿Qué juez? ¿Qué? Tienen que crearlos. Dicen que son sanciones administrativas, por lo tanto queda en manos de los administradores. ¿Quién administra los servicios públicos de salud? El Ministerio de Salud, algunos. Pero también habrá que ver y implementar qué pasa en Solca, qué pasa en el Seguro Social, qué pasa en las privadas. Todo eso lo va a controlar el Ministerio de Salud. Un gran ente poderoso, lo que se llama el Sistema Único de Salud. El procedimiento, el sistema de salud que implementó Cuba hace ya 50, 60 años. Muy exitoso para el control de la atención primaria de salud, pero en materia de salud integral, un fracaso. Muchísimas gracias al doctor Janrad. Esperamos que sus recomendaciones sean escuchadas. Él es muy pesimista cuando habla del Código Nuevo de Salud. Lo importante es que se ha consultado todos los sectores, pero una consulta real en donde se escuche a los especialistas, se escucha a la ciudadanía, se escucha a los gremios médicos para saber qué se necesita en un famoso Código de Salud. Y nos preocupa escuchar que habrá un sistema único, en donde el único ente rector sería el Ministerio de Salud, y esto puede generar una serie de problemáticas en este sector fundamental para el país. Gracias nuevamente al doctor Janrad. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Roberto Manciati, quien la idea se crea, pero con quien queremos hablar sobre la distribución de las frecuencias. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise sábados y domingos 19 horas. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Estar con nosotros. En este momento damos la bienvenida al ingeniero Roberto Manciati,
quien es el presidente de SECREA, este gremio que aglutina todos los canales regionales del Ecuador. Roberto, hay varios procesos que merecen la atención del público. Uno de esos es el concurso famoso de frecuencias. ¿Qué está pasando con este? Supuestamente ya debían haber sido adjudicadas, pero ¿en qué situación estamos? ¿Qué canales se mantendrán al aire y qué canales no? ¿Qué radios se mantienen al aire y qué radios no? Muchísimas gracias, Claudia. Realmente este es el tercer concurso de frecuencias. Hubo un primer concurso que se declaró fallido en la provincia de Bolívar, un segundo concurso que tuvo las provincias del norte del país, del sur del país y las provincias del oriente ecuatoriano, incluyendo Santo Domingo de los Áchilas. Ese concurso, como no se presentó ninguna frecuencia comunitaria, también fue declarado desierto y se anuló el segundo concurso. Después aparece un tercer concurso que es en el que estamos el día de hoy los medios de comunicación, tanto radio como televisión. Es todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional, las frecuencias que estaban caducadas. Hay frecuencias que están todavía con periodo de vigencia, estas no han sido tomadas en cuenta. Pero claro, el detalle del concurso de frecuencias ha generado muchísima expectativa, porque era un tema que debió haberse tratado hace mucho tiempo ya, hace muchísimo tiempo. Se pusieron en las normativas que calificó Arcotel, después fue al Cordicón, después nuevamente regresa a Arcotel. Tenemos conocimiento que muchas frecuencias ya han sido adjudicadas por los próximos 15 años y por 15 años adicionales, es decir, 30 años más que tienen uso de esa frecuencia. Pero en el momento se les viene un conflicto que es el saber vincular las frecuencias privadas con las frecuencias públicas. Porque las frecuencias, perdón, con las comunitarias. Porque las comunitarias tienen un puntaje adicional. Y adicionalmente a eso hay muchas frecuencias privadas que tienen más de 20 años, más de 30 años al aire y que de golpe van a quedar fuera del aire. Entonces son temas que, entiendo yo, el actual gobierno lo está manejando con pinzas, con un criterio político en beneficio de la sociedad, no en beneficio de proyectos políticos, no en beneficio de discursos en contra de medios de comunicación, sino en beneficio de la sociedad en general. Ahora, ¿qué ocurre con todos los rumores que existen frente a la distribución de frecuencias? Se habla de que hay una acumulación de frecuencias, que hay personajes que a través de testaferros manejan frecuencias, desde un Fantasma González presente en toda América Latina o personajes propios ecuatorianos que empiezan a acumular frecuencias en base a favores políticos o a otra serie de elementos que escapan de la comprensión de lo que debería ser el espíritu de un concurso de frecuencias. Yo creo que eso no es nuevo en el Ecuador. Eso en el Ecuador existió siempre, la acumulación de frecuencias. Pero no olvidemos grandes grupos a partir mediáticos. De 2008, con la nueva constitución, la famosa listado de frecuencias y un montón, no iba a ser eso cambiado. Pero se entendía que con el informe de la Contraloría y el informe de la Comisión Auditora de Frecuencias se iba a cambiar eso. Pero no olvidemos las frecuencias del Grupo Isaías, pues, donde está TC, Gama y gran cantidad de radios. Eso Frecuencias que Estado. siguen siendo públicas, siguen siendo privadas, pero todavía no se han asignado, no se han vendido esos medios de comunicación. Entonces, esta acumulación de frecuencias de grandes grupos mediáticos siempre existió. Cuando existía el CONARTEL, el Consejo Nacional de Radio y Televisión, que tanto se le acusó al CONARTEL y tanto se nos ha acusado a los medios de comunicación privados, que hemos sido los autores de este tráfico de frecuencias, no olvidemos que el CONARTEL tenía 7 integrantes. Y de los 7 integrantes solamente 2 representaban a los privados, los otros 5 al Estado ecuatoriano. Entonces, ¿cómo es 2 más que 5? Ahí manejaban el Estado ecuatoriano cuando existía el CONARTEL, que en este gobierno, en el gobierno anterior, en el gobierno del señor Correa, desapareció el CONARTEL. La acumulación de frecuencias ha existido siempre. Y usted ahora nos recuerda este momento, la cantidad de frecuencias que tiene el propio Estado, luego de haber confiscado los medios del Grupo Isaías y que supuestamente iban a ser medidos en el lapso de meses, de años, y ya no sabemos cuándo eso va a ocurrir. Exactamente. Y ahora se habla de un Fantasma González. ¿Quién es el señor Fantasma González? Ángel González tiene efectivamente en toda Sudamérica, quitemos México, de México para abajo tiene radio y televisión. En Centroamérica, ¿quién maneja todo lo que es televisión y radio? Ángel González. Aquí en el Ecuador maneja muchísimos medios de comunicación y sigue adquiriendo medios de comunicación. Pero de manera directa o a través de terceros, porque eso hay terceros, porque la ley orgánica... La ley no permite que un extranjero sea dueño de medios. La ley orgánica de comunicación dice una cosa y el reglamento dice otra cosa. Por eso hay que reformar la ley, pues. Cuando el señor presidente actual, el presidente Moreno, dice que hay que reformar la ley, no ha de ser que quiere reformar un texto que ha sido aprobado en la Asamblea, porque está bien, pues. Si es que estaría bien la ley de comunicación, no tendría ninguna reforma. La ley de comunicación adolece de muchísimas fallas que en los últimos cerca de 9 años los medios de comunicación y los gremios,
Yo hasta hace poco estuve como presidente de AER, comandando 550 emisoras. Hoy estoy, en el caso de Secra, somos 45 canales de televisión. La Asociación de Canales de Televisión del Ecuador está haciendo exactamente lo mismo. Los 3 gremios que representamos a la radio y a la televisión hemos estado todos los días cerca de 9 años. Claro, nosotros no lanzamos piedras. Nosotros no apagamos la televisión. Nosotros no apagamos las radios. Presentamos propuestas como medios de comunicación. Como comunicadores presentamos propuestas. Que el sector político las tome o no las tome en cuenta es responsabilidad del sector político frente a la sociedad. Pero los medios estamos presentando propuestas ¿en beneficio de qué? De la sociedad, porque la sociedad es la que no ve las la usted, que nos Roberto, escucha. habla de modificar la ley de comunicación y también el reglamento, la famosa la ley orgánica de comunicación. ¿Qué propuesta están planteando ustedes? ¿Cómo garantizar que exista derecho a la comunicación, derecho a la libertad de expresión, precautelando que las frecuencias de un momento dado sigan al aire? Porque se trata hoy dudas frente a todo, dudas, como usted decía, el señor González, con permiso o sin permiso, lo está haciendo. Yo le comento en detalle. El artículo 6 de la Ley Orgánica de Comunicación vigente plantea que los medios de comunicación nacionales son los que tengan más de 30% de cobertura nacional y que tengan una matriz más 6 repetidoras. Más 6 repetidoras. Más 6 repetidoras. Eso es medio de comunicación nacional. ¿Qué planteamos nosotros? Que un medio de comunicación nacional sea aquel que tenga el 51% o más de la cobertura nacional. Porque también hay medios locales que tienen un solo transmisor. Ese debe mantenerse como medio local. Y en la Ley Orgánica de Comunicación desapareció la figura del medio de comunicación regional. Antes existía y era normado el medio de comunicación regional. Ahora se lo menciona en 2 o 3 artículos, se lo menciona. Mas no se especifica qué mismo es el medio regional. ¿Qué insistimos nosotros como se crea? Que los medios de comunicación regionales vuelvan a nacer, vuelvan a aparecer en la Ley Orgánica de Comunicación. Hay aspectos, por decirle esto, mi querida Claudia. A los canales de televisión nos obligan que en los noticieros, la Supercon en este caso, que en los noticieros pongamos lenguaje en señas. Perfecto. Hay ecuatorianos que necesitan lenguaje en señas, los canales de televisión ponemos lenguaje en Y señas los en canales de nuestros televisión noticieros. nacionales, por decir así. Muchos regionales y locales están haciendo lo mismo. Ya. El detalle ahí es, ¿dónde está la persona que verifique que ese lenguaje de señas es el correcto? O sea, que esté diciendo lo mismo que lo que están diciendo en el noticiero. No existe. Primero. Segundo, si es que se está pensando en personas con discapacidad, entonces, ¿dónde están los periódicos que presenten su propuesta en braille? ¿Por qué solamente a los canales de televisión? ¿Y por qué no los periódicos? ¿Y por qué no da el ejemplo? El telégrafo. Público. El mismo telégrafo como medio nacional, que tenga su sección en braille, pues. Después que vayan los medios privados, el Universo, el Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde estará el braille para los medios escritos? No existe. Solamente la televisión. ¿Dónde están los sistemas tecnológicamente posibles del día de hoy para las personas que tienen discapacidad auditiva? Para que la radio pueda tener esa posibilidad y contacto con las personas con discapacidad. No existe. Solamente la televisión. Entonces hay muchos factores y solamente aspectos. la televisión y no sabemos con qué calidad, porque usted dice, todavía no sabemos quién puede traducir el lenguaje de señas y verifica que la información que se esté diciendo en señas sea la misma que está produciendo el medio. Los únicos que pueden verificar eso son las personas que necesitan de ese lenguaje. Al inicio, cuando inició el lenguaje en señas, muchos grupos sociales que tienen este problema de discapacidad se quejaron porque las personas que decían y hacían sus señas no decían la verdad. Entonces tocó a los medios de comunicación empezar por responsabilidad social a corregir ese problema. Volviendo al tema frecuencias, usted habla de un nuevo gobierno, habla de que se está tratando ese tema con pinzas. ¿Cuándo sabremos qué ocurre con este tema? Porque fue un concurso lanzado hace un año. Hace un año justo los medios estaban entregando la documentación al Arcotel, ¿Y qué pasa con esto? ¿Dónde queda? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los tiempos? Hay varios temas que se siguen sumando en el tema de los medios de comunicación. Uno es el concurso de frecuencias. Otro es la televisión digital, que no se habla. El concurso de frecuencias tomó en cuenta frecuencias digitales. En poco vendrá la radio digital al país. ¿Se tomó en cuenta la radio digital? Un tercer punto es el financiamiento para estos procesos. En el caso de televisión digital, los medios de comunicación no tenemos financiamiento en lo absoluto por parte del Estado o sus organismos. Llámese Corporación Financiera Nacional, no hay financiamiento. ¿Y cuánto cuesta pasarse a digital? Un canal de cobertura nacional entre 5 y 7 millones de dólares. Un canal de cobertura local entre 700 y 900 mil dólares. ¿Tienen los concesionarios de ese dinero para pasarse a digital? Entonces, y la sigue pregunta empleando. es, si tienen el dinero y tienen la certeza que van a mantener la frecuencia.
esperemos que el concurso sea... Por eso le digo, son varios temas que deberían irse solucionando uno a uno. Porque los medios de comunicación, claro, estamos presentes. La sociedad en general nos ve y nos escucha. Pero lo importante ahí es cómo vamos avanzando en ese proceso. ¿En beneficio de qué? De las inversiones. No olvidemos que cerca del 90% de los medios de comunicación en el Ecuador son inversiones privadas, son inversiones familiares que han pasado a la condición de microempresa. Ya no es la gran empresa como se hablaba antes, los medios de comunicación hace 15 o 20 años. Los medios de comunicación hoy están en la condición de microempresa porque subsisten con las justas. El día de hoy la empresa ecuatoriana, la empresa privada ecuatoriana ya no invierte en publicidad, ya no invierte en promoción. Lo que ha tomado la decisión es ya no gastar en publicidad o ya no gastar en promoción. ¿Por qué? Porque no hay recursos económicos que regresen. Entonces, o se elimina personal o se para totalmente el tema de la publicidad. ¿A quién se afecta? A los empleados que están en las empresas y a los medios de comunicación. Entonces viene una economía de subsistencia para los medios de comunicación vigentes. Vienen épocas muy duras para los medios. Totalmente duras, y en eso además, estamos peleando y para eso estamos. Incertidumbres que esperamos que se conviertan después en certezas y se pueda trabajar con mayor tranquilidad. Gracias a Roberto Manciati. Él es muy claro hablar de los diferentes procesos en los cuales estamos involucrados todos los medios de comunicación del país, sea radio, sea televisión, sea el tema de televisión digital. Lo importante es aclarar las cosas, tener una ley clara. Hay varias reformas planteadas, hay que analizarlas, hay que mirarlas. Es esto decisión del Ejecutivo y del Legislativo para poder facilitar que los medios de comunicación sigan cumpliendo con su labor en el país. Una labor importante de informar, de comunicar, de investigar, de educar en ciertos aspectos. Así es que esperamos que las decisiones se tomen de la manera correcta y se permita el libre funcionamiento de los medios de comunicación en el Ecuador. Gracias nuevamente a Roberto Manciati, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Nos veremos el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.